Bueno, Zeta, joder, un placer verte de nuevo por aquí. Pues igualmente, Y ya llevamos un tiempo viéndonos, ¿eh? la verdad que sí. Bueno, quedó increíble el mural, es una pasada. La verdad que sí, muy contentos, ha sido un reto superarlo, no solo físicamente, sino también mental, porque pues es una obra tan grande donde hay tantos días de ejecución, pues a veces te gana, pero vamos, en este caso, pues no, hemos salido victoriosos. Fíjate, de todas las cosas que has hecho aquí, de las que yo conozco, que sé que has hecho más, este es mi favorito con diferencia. No sé cómo te has sentido tú con este trabajo, además colaborativo, que ha participado un montón de gente. La verdad que también un poco porque en otros murales, tanto en las fases a nivel conceptuales de prepararlo y pensar los colores, o sea, le has dado tantas vueltas antes de pintarlo que muchas veces cuando llegas al mural ya estás como aburrido y lo que quieres es acabarlo. Y en este, como era muy importante para mí salir de esa zona de confort y utilizar otros medios y sobre todo Isabel nos insistió mucho en la participación de los alumnos y tal, lo dejé súper abierto. Entonces se ha ido un poco creando con lo que ha ido pasando por aquí. No tenía nada pensado a nivel colores, sí tenía pensadas las figuras principales y los elementos que están vamos, un poco repartidos por las zonas, pero los colores y todo eso, o sea, se construyó aquí con los alumnos y a partir de ahí he seguido trabajando y así ha quedado. Pero para un creador como tú, el que interfieran en tu idea personas ajenas a la obra, espontáneos incluso, ¿no? Que han venido por aquí y han participado, hasta un rector participó y se manchó las manos. ¿No te duele cuando estás trabajando el ver que lo hacemos las cosas mal? Bueno, o sea, creo que hay que ponerse en una tesitura un poco relajada con eso y sobre todo, ya te digo, en mi caso soy muy de salirme un poco de, ¿sabes?, de mis parámetros y ver hacia dónde fluye la cosa. Y la verdad que ¿sabes?, la sensación muy positiva. Sí hubo zonas y hubo partes que se nos fueron un poco de las manos, pero bueno, también el ensayo y error te hace llevar las cosas a otro lado, que la verdad que es muy interesante. Sí, a mí me sorprendió cuando te vi ya trabajar con tu gente en otras zonas de este complejo deportivo, que no preparáis los muros. Yo he pensado que hacía una preparación previa para poder trabajar mejor y que la obra perdure, ¿no? Ya. En otros, la verdad que estaban mejor acondicionados, o sea, por tal y como estaban construidos. En este, que está el hormigón puro y duro, tal cual, la verdad que nos propusieron desde Vicerrectorado el hacer una preparación precisamente para que quedara mejor, pero me interesó mucho cuando lo limpiaron la textura que se quedó al golpearlo con la Kärcher, con agua fuerte. Este muro era como color vainilla, bastante feo por cierto, y se levantó la pintura y no sé, me inspiró como si, ¿sabes?, como si hubiéramos descubierto lo que había detrás en este lugar. Además sé que este complejo tiene mucha historia porque sé que, bueno, eran las cocheras o una estación de tranvía, entonces, no sé, la verdad que me llevó como a nivel inspiracional como a otro lado, ¿no? El ver lo que estaba ocurriendo con esto. Y ya te digo, lo que pasó con los alumnos de ir poniendo capas de pintura y capas de pintura, o sea, el concepto de este mural, más allá del deporte, tiene que ver con eso, ¿no? Con las capas, demostrar todas esas capas. Tú que llevas trabajando, colaborando o ayudando a la Complutense a comprender un poco el arte urbano, el arte callejero, ¿no? ¿Tú crees que tiene cabida en la formación, en la evolución cultural de una universidad como la Complutense, este tipo de colaboraciones, este arte? ¿Se puede estudiar? ¿Debemos estudiarlo? Estoy seguro que sí, pero... Sí, yo creo que sí, porque además tiene que ver con hacia dónde va el mundo del arte. O sea, ha pasado incluso con la entrada de nuestro arte en los museos, en las grandes ferias internacionales, en Art Basel, en la de Los Ángeles. Es cierto que todo necesita un tiempo, una aclimatación, incluso para nosotros, saber entender el medio, saber entender cómo tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la formación, pero sin duda es lo más cercano a las inquietudes de los alumnos y de la gente que al final está estudiando. Entonces, al final, muchos de esos alumnos, a lo mejor el lenguaje plástico que van a usar es este, no el académico. Entonces,
creo que haya ese fluir hacia estos nuevos lenguajes de expresión sería súper interesante, la verdad. Sí, porque tú sabes que, sobre todo personas viejunas como yo, ya soy más viejuno que tú, hay una percepción de que el graffiti como una cuestión, el arte callejero un poco como vandalismo, ¿no? Esto quizá nos ayuda a comprender mejor lo que es un arte moderno que está impregnando a la sociedad, a la juventud. Sí. ¿Tú crees que es bueno eso, no? Sí, yo creo que sí. O sea, entiendo que a veces en el primer acercamiento a nuestro arte es lo primero que se ve, porque es incuestionable que en las ciudades está lleno de todo eso. El graffiti también, aunque hay una sola bandera que engloba todo lo que es este movimiento, somos tantas maneras de entenderlo como personas que lo practicamos. Yo sí tuve a lo mejor una primera fase de vandalismo cuando tenía 17 o 18 años, que era el sentido de lo que hacía. Yo tuve formación académica desde pequeñito y rápidamente me interesaba la plástica, ¿no? Y evolucionar dentro de lo que tiene que ver con el arte. Hay mucha gente que solo le motiva el vandalismo, ¿no? O sea, también negarlo, pues, o sea, es absurdo porque es una realidad de lo que tiene que ver con el graffiti. El graffiti al final es algo que motiva mucho a un sector de la población de jóvenes, y cada uno lo interpreta a su manera, pero sin duda es algo que es lo que ha revolucionado el mundo del arte y de las inquietudes en estas últimas décadas. La verdad que es todo eso. Porque tú que has viajado por todo el mundo, Sí. bueno, pintando, haciendo, bueno, contribuyendo a la cultura moderna, ¿cómo lo perciben en otros países? Yo sé que has estado en México, en muchísimos países, ¿no? Sí. ¿Cómo lo perciben? ¿De una forma distinta a cómo lo percibimos en nuestro país? ¿Este tipo de arte? ¿Mejor, peor? ¿Cómo lo ves? Yo creo que al final el graffiti tiene que ver con lo sociocultural. O sea, nace en Estados Unidos en los años 70 en una situación muy específica donde los barrios trabajadores están muy denostados, tienen muchas necesidades, muchas cosas de las que quejarse, y gracias a eso gente que vivía en esos barrios tenía esa necesidad ¿sabes?, de quejarse, ¿no? y de hacer ver a la sociedad que no estaban conformes, que no se sentían bien, y qué mejor herramienta que en vez de ir a quemar autobuses o trenes, al menos poner tu nombre o poner frases de esa queja, ¿no? Era la manera que se utilizó. Y aunque luego, cuando se exportó al resto del mundo, en cada país donde se aclimató, se adaptó un poquito a esa realidad, ¿no? En España a lo mejor no vivíamos esa situación. Quizás a lo mejor en los 80, por lo menos cuando lo conocí yo, esa época de transición ¿sabes?, post dictadura, etc., sí era un poquito más reivindicativo, pero luego se convirtió en una cosa más plástica. O sea, al final tiene que ver mucho con todo eso. Y en el resto de países que he tenido la oportunidad de conocer, pues pasa un poco lo mismo. Hay una gran mayoría que a lo mejor solo siguen la corriente estética, pero luego, pues sin duda, Chile, por ejemplo, tal como está, Perú, Ecuador y demás, pues existe mucho graffiti ¿sabes?, de reivindicar. Que eso es importante. Y es muy guay que lo hagan a través de la pintura y no de otros medios. Ahora que te has referido un poco cuando empezaste, en los años 80, quizás con todo esto, desde entonces hasta ahora ha cambiado mucho la técnica. ¿En qué te ayudan las nuevas tecnologías para poder desarrollar tu creatividad y estas cuestiones? Sí, sin duda, ya para empezar, hay que situarse en lo que era España, bueno, lo que era el mundo en los años 80, en la pre-era Internet, en la que sobre todo acceder a la información era algo muy difícil, al menos aquí en España. Tener acceso a la información te hacía estar muy por delante del resto. De hecho, en mi caso, con 17 años yo ya me fui a París en un autobús. Casualmente en España, año 90 y pocos, surge una marca de sprays que es de gente muy cercana a nosotros, y vieron que había un nicho de mercado, y un poco por su pasión en el momento que nos conocieron se dejaron asesorar por nosotros, y la herramienta como spray cambió también drásticamente. ¿Sabes?, al ser nosotros los testeadores,
empezaron a cambiar válvulas, boquillas, presión, densidad de pintura. Entonces el propio spray como tal también hizo que cambiara mucho nuestra manera de trabajar. Y luego pues lo que a nivel tecnológico, todo lo que ha pasado en estas últimas décadas, lo que tiene que ver con implementación de lenguajes en diseño gráfico, en, yo que sé, diseño vectorial, 3D, realidad virtual, pues lo mismo, ¿sabes? Lo coges como otra herramienta más y te expandes en todos los ámbitos en los que puedes, sin duda. Fíjate, yo siempre que cuando os veo pintar estas cuestiones me doy cuenta de la dificultad, pero cuando el otro día, por primera vez en mi vida, cogí un spray me di cuenta que es imposible. Pero lo que más me asombra es que en ese rato que estuvimos juntos, cómo analizas y cómo ves las cosas, cómo manejas los espacios, ¿no? En una obra tan grande, tan tremenda como esta, cómo lo tenías en la cabeza y cómo podías valorar las cosas que había que hacer y cómo nos dirigías a todos, ¿no? Me pareció muy difícil. Bueno, sí, ensayo-error. Quiero decir que a veces todo va por buen camino, a veces no. Mira, de hecho, todo esto, sí. Resultados de ello. Sí, o sea, quiero decir, o sea, no sabría cuantificar cuántos murales he hecho en mi trayectoria desde los años 80, pero al final cada nuevo reto y sobre todo lo que te explicaba antes, ¿no? El salirte un poco de tu zona de confort y enfrentarte a nuevas situaciones te hace aprender a solventarlas. Entonces, para mí lo aprendí hace mucho tiempo, ¿sabes? No quedarte con el techito así cerrado, sino nuevo, y al final es la manera. Quizás, si te soy honesto, no he trabajado tantas veces el formato grande, ¿no? Y he aprendido nuevas cosas, nuevas maneras de trabajar, incluso a nivel técnico, ¿sabes? Que me he enfrentado a retos que luego viéndolos no me gustaba el resultado, me ha hecho cambiar partes, cosas que tienen que ver con las perspectivas, con los anchos de los contornos, que cuando trabajas una escala es uno, luego obras tan monstruosas tienes que cambiarlo radicalmente. Entonces al final todo esto es ensayo-error, ¿sabes? Es la manera de poder controlarlo. ¿Tú qué recomendarías a estos chicos y chicas que te toman como modelo y que quieren un poco seguir tus pasos, pero no saben cómo hacerlo? ¿Qué le recomendarías para poder desarrollar su creatividad, digo, en la vía artística que tú tienes, ¿no? ¿Qué le recomendarías si quieren empezar? Pues eso, sobre todo lo importante, eso, ser muy permeables, ¿no? El dejarse impregnar y influenciar de cualquier cosa que les motive, que les mueva, ¿sabes? Que les haga vibrar y sentir algo. Porque generalmente cuando empiezas en una carrera, en una trayectoria, ¿sabes? En un camino que te quieres plantear en la vida, tendemos a querer tener mucha prisa, ¿no? Que rápidamente pasen cosas y además esa arrogancia del adolescente de que te crees que lo sabes todo y que ya lo tienes todo aprendidísimo. Y la verdad que lo único que me queda claro después de tanto tiempo de carrera, que al final, en el momento que das esa oportunidad de abrir tu mente y de que todo, ¿sabes? De que todo te pueda permear, es cuando verdaderamente empiezas a poder mostrar algo diferente, ¿no? Y algo más interesante, ¿no? Que simplemente ser otro grafitero más o otro artista más. Y luego también, como te comentaba antes, noto que ahora se busca demasiada inmediatez, ¿sabes? Y hay muy poca paciencia con respecto a cuando empiezas a dedicarle tu tiempo a algo, rápido quieren recoger sus frutos, entonces no tener paciencia, ¿no? Centrarte en disfrutar el camino y fluir por el, ¿sabes? Por el mundo que te has planteado, y al final todo llega. Sobre todo eso, no tener las prisas, ¿sabes? Yo veo que os pasa como en el resto de la vida, ¿no? Que ahora tenemos en esta sociedad moderna mucha prisa por tener éxito, por ver frutos, y hay que disfrutar el camino. Lo mismo pasa cuando estás estudiando una carrera, ¿no? Disfruta, aunque sea árido, aunque sea duro, disfruta el camino, ¿no? De lo que tienes, ¿no? Al final. Y que es al final lo único que te queda, ¿sabes? Porque hoy nos centramos mucho en que tu obra de arte se tiene que convertir en likes, en seguidores o en dinero o en un proyecto, un producto para una gran marca, y al final cuando te obcecas solamente en eso no disfrutas verdaderamente lo que tiene que ver con esto, que es sentirlo, ¿no? Y sentir el arte y sentir la pasión. Entonces
además una cosa no puede ir sin la otra. Entonces cuando tienes esa capacidad de verlo, ¿no? Y decir, yo me tengo que centrar en, ¿sabes? En hacer algo con pasión, todo lo demás viene, o sea, no hay otra. ¿Tienes referentes que te han marcado un poco en tu evolución como Sí, creador, ¿no? sí, sí, la verdad que en un principio, evidentemente lo que tiene que ver con los artistas de graffiti más ortodoxo, que es de donde yo vengo, y que al final todo lo que he ido mamando después a nivel artístico lo paso por ese tamiz y acaba teniendo un poco ese espíritu, pero a lo largo de todos estos años de carrera, todo lo que ha ido pasando por delante de mí, hay muchas cosas que sabes, que me han influenciado incluso más, desde los calígrafos japoneses, hokusai, pintores clásicos japoneses, yo qué sé, el constructivismo ruso, una manera también de cómo trabajaban ellos los colores y sobre todo los primeros conceptos dentro del diseño gráfico, muralismo mexicano, González Camarena, yo qué sé, o sea, la verdad que he tenido muchísimas influencias. He pasado por muchas etapas dentro también de mi evolución como artista, etapas un poco más cercano al graffiti más clásico, etapas un poco más monocromático. Por ejemplo, cuando empecé a viajar a México y descubrí todos los grandes muralistas o pintores como Rivera o Frida Kahlo, precisamente en Latinoamérica me aportó mucho el color, entonces dejé todo ese mundo monocromático y me fui a la explosión del color. Al final yo creo que uno como artista tiene esa necesidad de ir pasando por todo tipo de facetas y moviéndote en otras aguas, y ya te digo, influencias máximas, por supuesto literatura, música. Tengo también una parte como productor de música que no te he hablado, que ya para no aburrirte, al final eso es tener sensibilidad y expandirte hacia donde te dejan o puedes. Bueno, aburrirse contigo es complicado, ¿eh? Yo aprendo cada vez que hablo contigo un montón. Ya para terminar, porque sé que tienes hoy, como siempre, muchísimo lío, te voy a proponer un juego muy fácil, que es un reto, una oportunidad y un consejo para esos chicos y chicas que se quieren dedicar a este arte urbano, al graffiti. ¿Qué les dirías? Como reto, al menos para cualquiera que quiera desarrollarse en el ámbito de la plástica, yo como reto les plantearía siempre intentar ser diferentes a todo lo que hayan visto, que es un poco complicado, pero ese es el reto, ¿no? Porque al final, como artista, necesitas esa identidad, es lo que te hace ser diferente al otro y es lo que te hace poder triunfar. Oportunidad, ahí ya lo veo complicado. Oportunidad, pues al final es encontrarla, me refiero, pienso que cada época en la que te toca intentar realizarte como artista, encuentras unas oportunidades y encuentras unos hándicaps con respecto a que es muy difícil poder ganarte la vida con ello, pero al final es hacer un poco análisis de lo que te rodea para saber saber poder funcionar en definitiva y poder encontrar esa oportunidad para realizarte. Es ser un poco analista, ¿no? Y no ir como pollo descabezado, sino eso, hacer un análisis de qué es lo que es necesario para encontrar esa oportunidad. Y un consejo final. Consejo final. Pues un poco lo que hablábamos antes, al final tener la mente súper abierta, disfrutar el camino y no tener prisa, no buscar la inmediatez. Al final todo llega. Zeta, un honor. Tú sabes que aquí nos quedan todavía muchos muros, muchos espacios que llenar con tu arte. Gracias por hacer una universidad más bella y mejor. Y gracias por tener esa sensibilidad, darme la oportunidad. Muchas gracias.